Las cartillas de las prepagas u obras sociales nos ofrecen un listado de profesionales especializados en distintas áreas de la medicina. Y eso es muy bueno, pero es importante no olvidar aquel rol fundamental que cumple el médico de familia, aquel que conoce a todos sus integrantes con un enfoque integral del paciente. Durante mucho tiempo se usó mucho el médico de familia, que el lema de la Asociación Americana de Médicos de Familia es: nos especializamos en usted. ¿Qué es eso? Es el que te conoce más. Después, yo te diría por ahí en la década de los 70, 80, los 90 incluso, se tendió siempre todo a la superespecialización. Claro. Y eso hacía que el paciente se perdiera, porque por un dolor de cabeza ibas a ver al neurólogo. Exacto. Por un dolor de estómago ibas a ver directamente al gastroenterólogo. Salteabas el paso del médico que por ahí te conocía un poco más, y después la misma gente ha vuelto a eso. Es decir, llega un punto en el que por ahí van al consultorio y lo que te plantean es que están cansados de tener que ir a ver a 18 por problemas específicos. Y la función de lo que es el médico de familia, el médico clínico, el médico de cabecera, generalista, según distintas especialidades o como uno lo quiera llamar, es conocer un poco lo que sos vos, lo que es tu entorno, cuáles son tus circunstancias en determinados momentos o periodos. No es lo mismo que vos vengas con una cefalea cursando un divorcio, a que vos vengas con una cefalea de otras características y cuando aparentemente está todo bien. Eso permite al que te conoce despertar o no signos de alarma que puedan llevar a que vos tengas los estudios que necesites. Eso en ningún modo va en detrimento de lo que es el especialista. A eso iba a ir, en todo caso luego viene la derivación. Exactamente, porque aparte es eso, el clínico te va a ver en la mayoría de las patologías. En general el clínico no realiza prácticas. Para las prácticas, de acuerdo a lo que sea, se depende del especialista, pero no implica que uno no pueda tener idea de qué es lo que está pasando con el paciente e ir orientando para tener los controles periódicos. Pero bueno, la función del médico clínico o el médico de cabecera o generalista es eso, es cuidarte en líneas generales. Porque además cumple un rol dentro de la familia, es decir, sí, toda la familia puede ir al generalista. Sí. Y muchas veces, exacto, y muchas veces eso también te ayuda, porque en la medida en que vos conocés más o menos cómo es la situación familiar, estás en mejores condiciones como para evaluar qué es lo que está pasando en determinado momento, con determinadas patologías, o acompañar. Los factores socioeconómicos de los sectores más vulnerables de la ciudad afectan seguramente. Eso te afecta en todo. Lo que vos vas viendo son trastornos de tipo nutricional, y en muchos casos lo que ves también es, bueno, hemos tenido periodos mucho peores económicamente aquí en la ciudad, ¿no? Pero lo que ves por ahí es menor cantidad de consultas, que se van espaciando, gente que no toma la medicación o que restringe la medicación de acuerdo a lo que vos tomás, si tenés acceso o no tenés acceso a la medicación en forma gratuita. Muchas veces eso hace que vos restrinjas, disminuyas por ejemplo la dosis a la mitad, que muchas veces eso ni siquiera se comenta en el consultorio. Vos preguntás y te dicen que sí, que lo están tomando, y por ahí vos lo que ves es que no va de acuerdo una cosa con la otra. Bueno, decís, no sí, tiene acceso a comprar esa medicación. por ejemplo, o que por ahí hay efectos adversos, molestias que puede producir, por ejemplo, un antihipertensivo que te pueda producir tos, y cuando vos comparás el costo de ese medicamento con otro medicamento que por ahí podría no producirte la tos, se escapa tanto que listo, vos decís, bueno, es un mal menor, Me listo, aguanto la tos. exactamente, por ejemplo. Y después, bueno, lo que ves desde la cosa nutricional, de acuerdo, claro, de acuerdo al acceso. Yo no veo, porque yo me manejo en el medio privado, sí, entonces es verdad, no lo ves como desnutrición formal. Sí, lo que ves es la malnutrición. Pacientes, por ejemplo, en esta época y en otras épocas pasadas que estuvo
la cosa mucho más brava, que con el incremento del costo de los alimentos, vos tenés que, te vas desviando. Por ejemplo, un diabético que no tiene acceso a la cantidad de frutas, verduras y demás que debería, y que opta por las harinas, porque un paquete de fideo te cuesta muchísimo menos que por ahí lo que te cuesta las verduras, frutas o lo que fuera que vos deberías ingerir para tener una dieta más sana. Qué compleja esa realidad. Sí, o por ahí, bueno, si se empiezan a escapar los costos de gimnasios o de lugares donde vos podés hacer actividad física, eso también te disminuye el acceso, te lo hace un poco más difícil. Yo, por ejemplo, ahora descubrí que comienzo a tener alergias en los cambios de estación, que no padecía nunca en mi juventud. A veces pasa eso, que durante un tiempo no presentas los síntomas y en determinado momento te empezás a sensibilizar, o pólenes o algunas otras cosas, y ahí empiezan los síntomas. Después, para esta época, bueno, lo clásico es el tema de, a nivel preventivo, lo de la vacuna contra la gripe. La vacuna contra la gripe cubre determinadas cepas de la gripe. Sí, en principio la que se utiliza es la trivalente. Se indica, va variando, porque los virus de la gripe varían, mutan mucho, entonces van rotando las cepas, y por eso es que hay que hacerla anualmente. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Las indicaciones en principio son para los bebés hasta los 2 años, entre 6 meses y 2 años, de los 2 a los 64, 65 años puede ser optativo, después de los 65 años también lo recomiendan en todos. Las embarazadas, independientemente de la fecha en la que estén de su embarazo, conviene que estén vacunadas. Las puérperas, dentro de los 6 meses posteriores al parto, y uno la indica formalmente cuando hay patologías asociadas. ¿Qué son patologías asociadas? Enfermedades que te pueden debilitar o que te pueden dejar en peores condiciones si vos presentás un cuadro de gripe, o que esa gripe que en otros pacientes, en otra persona normal que no tiene esas patologías, pasa sin mayores consecuencias, puede transformarla en una enfermedad grave o inclusive mortal. La vacuna lo que hace es, te previene entre un 70 y un 90% de los cuadros comunes de gripe, me refiero a las gripes no complicadas. ¿Hasta cuándo uno se tiene que vacunar? ¿Hasta qué época del año o es indistinto? En principio se indica desde marzo, digamos, todo lo más pronto que puedas entre, digamos, fines del verano, otoño, tratando de llegar al invierno, que es cuando se produce el pico, digamos, la mayor frecuencia de patología respiratoria, que llegue ya con los anticuerpos generados. Pero si vos tenés pacientes que tienen enfermedades concomitantes, ya sean pacientes oncológicos o que tienen patología respiratoria, un asmático, un tabaquista con lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen problemas coronarios o cardiopatías que han tenido que reemplazarles una válvula, o que tengan una insuficiencia cardíaca, es decir, todo aquel que tenga alguna condición que pueda ya dejarlo en peores condiciones para afrontar una gripe que eventualmente pueda complicarse con una neumonía, o hay casos que son mortales, seguro, como en todas las patologías, ¿no? Otra de las campañas que se viene ahora en pocos días, si no me equivoco, tiene que ver con el lavado de manos. Son cosas que uno viste, muchos la tenemos ya metida en la cabeza, pero mucha gente no. Y el lavado de manos, el lavado frecuente de las manos,
disminuye mucho el riesgo de todo tipo de patología. El lavado con jabón. Sí, jabón común. Es decir, Aclarémoslo porque no, por eso, vale la pena. No, es la simple higiene, la higiene común, de tratar de tener las manos limpias, nada más. Después, bueno, la otra precaución, si estás con tos o estornudos y demás, bueno, cuidarse, cubrirse. Son medidas muy simples y medidas muy económicas. Entonces, el costo-beneficio, que es de lo que se habla mucho en medicina, el costo-beneficio es muy bueno, porque es una medida realmente de muy bajo costo y potencialmente disminuye mucho el riesgo o la presentación de patologías, así que es de utilidad. Hay tantos avances de la medicina, de la biomedicina en los últimos años que seguramente deben haber cambiado algunos protocolos o las... Va cambiando mucho, todo cambia continuamente. Han ido cambiando para darte desde lo cardiovascular, han ido cambiando las pautas de, por ejemplo, los valores de colesterol que eran deseables, los valores de presión que son deseables. Cada vez se va poniendo la cosa un poco más estricta en aras de lograr una mayor disminución de lo que es lo que se llama la morbimortalidad. Morbi sería la enfermedad y la mortalidad de las distintas patologías. La capacitación tiene que ser continua porque aparte la generación de información y de investigación es continua. Entonces tenés que estudiar en todo, en el área en que vos estés tenés que seguir capacitándote siempre. En medicina hay áreas que han cambiado. No es lo mío, no es de lo que yo entiendo, pero por ejemplo la oftalmología, lo que ha cambiado en los últimos 20 años es otra cosa, sí. Claro, es otra cosa. El HIV que se llevaba a toda la gente en el 86, 87, 88, digamos, desde el 83 y en adelante, a transformarse en una patología crónica. Eso de ningún modo implica que nosotros tengamos que bajar los brazos en lo que hace a la prevención, que eso es lo que más cuesta. El uso del profiláctico es mandatorio, es decir, la medida de barrera, la protección, el cuidarse uno y cuidar al otro. Y no olvidar en las nenas la vacuna. Claro, ahora tenés el tema de la vacuna del HPV que disminuye aparentemente ya en forma cierta, porque está demostrado por estudios y demás, el riesgo del cáncer de cuello de útero. Pero también en ese caso hay que insistir con el método de barrera. El método de barrera. Incluso ahora se está planteando, que eso está viéndose, la posibilidad de empezar a vacunar a varones contra el HPV también, como para que no actúen como factor de transmisión, como huésped. Muchísimas gracias, te vamos a convocar. Muchas gracias. Gracias, Fernando, muy amable.